El alguacil llamó el caso como si estuviera leyendo una lista del súper. Sin emoción, sin pausa. Mi hermana se levantó antes de que terminara la última palabra. No porque quisiera honrar a mi abuelo, sino porque estaba ansiosa por reclamarlo. Llevaba un abrigo color crema, bien entallado, sobre ropa negra. Ese tipo de lujo silencioso que hace que la gente piense que tienes la razón antes de que abras la boca. Su cabello estaba perfecto. Su cara, seca. Cuando me miró, no vi tristeza. Vi cálculo. Su abogado, traje caro, voz suave, reloj brillante, caminó hasta la mesa con un fajo delgado de papeles y los deslizó hacia el frente como si fueran una navaja. Su señoría, dijo, solicitamos la transferencia inmediata de la herencia a mi clienta, con efecto hoy mismo. Detrás de él, mis papás asintieron al mismo tiempo, como si lo hubieran practicado frente al espejo. Mi mamá tenía las manos cruzadas, solemne, como si estuviera en misa. Mi papá miraba fijo al frente, la mandíbula dura, como si esto fuera una junta de negocios y yo fuera el problema. El juez no los miró a ellos. Me miró a mí. Señorita Val, dijo, con voz plana. ¿Se opone? Los labios de mi hermana se movieron un poco, como si ya estuviera esperando que yo suplicara. No lo hice. Me senté más derecha, puse las manos sobre la mesa y cuidé que mi voz no temblara. Sí, dije. Me opongo. El abogado sonrió apenas, con ese gesto condescendiente. ¿Con qué fundamento? Preguntó, seguro de que iba a pasarme por encima. No le di un argumento. Todavía no. Quiero esperar a que llegue la última persona, dije. El juez parpadeó una vez. ¿La última persona? Repitió. Asentí. Sí, su señoría. Mi hermana soltó una risita seca, sin humor. Esto es ridículo, dijo. No hay nadie más. Mi papá por fin giró un poco la cabeza hacia mí, como cuando yo era adolescente y quería recordarme que estaba avergonzando a la familia. Siempre haces esto, murmuró, lo justo para que yo lo escuchara. El juez se recargó en su silla y se acomodó los lentes. Señorita Vale, dijo el juez. Esto es un tribunal de sucesiones, no un escenario. Si tiene una objeción, debe ser legal. Lo es, respondí con calma. Pero no me corresponde explicarla a mí. El abogado de mi hermana dio un paso al frente, con esa voz suave que usan cuando creen que ya ganaron. Su señoría, solicitamos un nombramiento de emergencia porque la señorita Vale ha sido poco cooperativa. Hay bienes que necesitan protección inmediata, y mi clienta es la parte responsable. Responsable. Esa palabra siempre se usaba como un arma en mi familia. Significaba, denos el control y dejen de hacer preguntas. Mi mamá suspiró bajito, como si estuviera cansada de mi inmadurez. Está de luto, le dijo al juez. No entiende cómo funcionan estas cosas. Los ojos de mi hermana seguían fijos en mí, brillantes y fríos. Solo estoy tratando de que todo no se venga abajo, dijo. Mi abuelo querría que esto se manejara correctamente. La miré y pensé en lo rápido que había conseguido abogado, en lo rápido que apareció la petición, en lo ensayados que se veían mis papás sentados detrás de ella, como coristas listos para entrar. El juez pasó una hoja del expediente. Esta solicitud pide autoridad total sobre la herencia, dijo. Alega que la parte contraria no es apta para participar y que podría interferir. El abogado de mi hermana asintió. Correcto. ¿Y me está pidiendo que conceda eso hoy mismo? Preguntó el juez. Sí, su señoría. ¿Con efecto inmediato? El juez volvió a mirarme. Señorita Vale, ¿cuál es su objeción? No me moví. Mantuve la postura firme. Y mi objeción es que me están pidiendo que actúe sin tener el expediente completo, dije. Mi hermana soltó otra risa, más cortante. No hay ningún expediente oculto, espetó. Ya murió. Así funcionan las cosas. La expresión del juez no cambió, pero su paciencia se estaba acabando. Señorita Vale, le dijo a mi hermana, no va a hablar fuera de turno. Los labios de mi papá se apretaron aún más. Los ojos de mi mamá se afilaron,
como si odiara que alguien la corrigiera. El abogado de mi hermana intentó rescatar el momento con educación. Su señoría, si la señorita Vale quiere retrasar esto, nos oponemos. La herencia no puede esperar. No lo miré a él. Miré al juez. Y no será un retraso, dije. Serán solo unos minutos. El juez soltó un suspiro lento y volteó a ver las puertas de la sala, claramente decidiendo si iba a seguirme el juego o no. ¿A quién estamos esperando?, preguntó. Respondí con la verdad más simple que pude decir en voz alta. A la persona que de verdad controla la herencia. Por primera vez, la cara de mi hermana se tensó. Soy yo, dijo en automático, y luego se frenó cuando notó que los ojos del juez se clavaron en ella. El juez se inclinó un poco hacia el frente. Señorita Vale, me dijo. Si esto es una táctica. No lo es, lo interrumpí. Solo le estoy pidiendo que deje que el expediente llegue antes de que firme cualquier cosa. Hubo un segundo de silencio. Pesado. Incómodo. Entonces, las puertas de la sala se abrieron. No de forma dramática. No de golpe. Fue un empujón limpio, controlado. Como de alguien que sabía exactamente a qué venía. Entró un hombre con un traje negro tan sencillo que parecía uniforme. Sin corbata llamativa, sin joyas, sin prisa. Solo llevaba un sobre en la mano y una expresión tranquila, como si no le importara quién tenía dinero en esa sala. Caminó directo al escritorio del secretario. No miró a mis papás. No miró a mi hermana. No miró a nadie. Levantó el sobre, habló claro y dijo mi nombre. Señorita Vale. El juez parpadeó y volvió a buscar sus lentes. Miró el sobre como si no perteneciera a su tribunal. El hombre de traje negro no alzó la voz. No dio explicaciones. Solo dejó el sobre el escritorio con una mano y dijo. Esto es para la corte, de parte del fideicomisario. El juez tomó el sobre y leyó el remitente. Sus labios se movieron, como si hubiera hablado antes de darse cuenta. Eso, no puede ser, susurró. No abrió el sobre como si fuera correo común. Lo sostuvo entre dos dedos, lo giró una vez y volvió a leer la dirección, como si la tinta pudiera cambiar si la miraba lo suficiente. Luego lo abrió. Sin ceremonia. Sin cuidado. Un jalón limpio, como si el papel ya no importara comparado con lo que había dentro. La sala estaba tan silenciosa que pude escuchar al abogado de mi hermana cambiar el peso de un pie al otro. El juez sacó primero un solo documento doblado. Papel grueso. Sello en relieve en una esquina. Un espacio de firma demasiado formal para la forma en que mi familia había tratado todo esto como si fuera una reunión familiar. Leyó la primera línea. Su mandíbula se endureció. Luego leyó en voz alta el origen del documento. Departamento de Fideicomisos del Banco Nacional Hawthorne. La cara de mi hermana se movió apenas un segundo. Solo un parpadeo. Luego volvió a armar su expresión perfecta. Toda su vida la había construido alrededor de ser la que sabe manejar el dinero. Escuchar el nombre de un banco en voz alta, en plena corte, debería haberla hecho ver poderosa. En lugar de eso, la hizo ver atrapada. El juez siguió leyendo. Este es un aviso de administración de fideicomiso, dijo. Indica que los bienes del fallecido fueron colocados en un fideicomiso revocable, y que dicho fideicomiso se volvió irrevocable al momento de su muerte. El abogado de mi hermana se levantó de inmediato. Su señoría, estamos en un tribunal sucesorio. El juez ni siquiera levantó la vista. Y siéntese, dijo. Pasó la hoja con calma. Y esto, agregó, con una voz todavía más plana, es una certificación del fideicomiso que identifica al fideicomisario. Se detuvo otra vez, como si la siguiente línea fuera una ofensa a la forma en que se supone que funcionan las demandas. Entonces la leyó en voz alta. Fideicomisario sustituto, Departamento de Fideicomisos del Banco Nacional Hawthorne. Mis papás se pusieron rígidos. Ellos estaban apuntando al control. Y un banco no pelea por control como lo hacen las familias. Un banco pelea por documentos, condiciones y riesgo.
El abogado de mi hermana intentó recuperarse, ahora con más seguridad. Su señoría, incluso si existe un fideicomiso, la corte sucesoria aún tiene jurisdicción sobre la herencia. Por fin, el juez levantó la mirada. Abogado, dijo, su moción solicitó toda la herencia, con efecto inmediato. Golpeó el papel una vez con el dedo. Esta certificación establece, en lenguaje claro, que el patrimonio sujeto a sucesión es mínimo, y que la mayor parte de los bienes están dentro del fideicomiso. Luego volteó hacia el secretario. Regístrese como recibido, ordenó. Después miró a mi hermana. No como hermana. No como familia. La miró como a una solicitante que acababa de intentar quedarse con algo que no controlaba. Señorita Vale, le dijo, ¿sabía usted que su abuelo había establecido un fideicomiso con un fideicomisario corporativo? Mi hermana levantó el mentón. Fue influenciado, dijo. No entendía lo que estaba firmando. El juez no discutió sus sentimientos. Solo levantó la siguiente hoja. Y este aviso incluye la declaración de ejecución del fideicomiso y la lista de testigos, dijo. También incluye una certificación legal que confirma que el fallecido firmó con plena capacidad mental. La boca de mi papá se apretó. Los ojos de mi mamá se entrecerraron, como si estuviera buscando un nuevo ángulo para voltear la situación. Y entonces el juez llegó a una línea que lo hizo murmurar. Esto no debería estar aquí. La leyó despacio, con cuidado, para que nadie después pudiera decir que no la entendió. Cláusula de no impugnación activada. Cualquier beneficiario que intente apropiarse de bienes del fideicomiso en contra de sus términos pierde automáticamente su parte. El color se le fue de la cara al abogado de mi hermana. Los ojos de mi hermana se abrieron apenas un segundo, y luego se endurecieron, como si intentara intimidar al papel para que se echara para atrás. Las manos de mi mamá se separaron por primera vez. El juez levantó la vista. Abogado, le dijo al representante de mi hermana. Usted presentó una moción para la transferencia inmediata de toda la herencia a su clienta. Sí, su señoría, respondió él, con mucho cuidado. Entiende, continuó el juez, que esta cláusula es exigible, y que el simple hecho de presentar esa moción pudo haber causado ya la pérdida de los derechos. El abogado tragó saliva. Su señoría, impugnamos la validez. Puede impugnarla, lo cortó el juez. Pero no puede fingir que no existe. Luego volvió a mirarme. Señorita Vale, usted pidió esperar a que llegara la última persona. ¿Era esta persona? Sí, respondí. Mi voz se mantuvo firme, aunque sentía el pulso subirme hasta la garganta. El departamento de fideicomisos es el fideicomisario, agregué. Ellos controlan la distribución. El hombre de traje negro, que seguía de pie cerca del secretario como si fuera parte del procedimiento, habló por primera vez. Su señoría, dijo, con voz calmada y precisa. No estoy aquí para debatir. Estoy aquí para entregar la notificación y confirmar la posición del fideicomisario. El juez hizo un gesto breve con la mano. Y dígala. El hombre no miró a mis papás. No miró a mi hermana. Miró directo al juez. El fideicomisario no reconoce la solicitud de la peticionaria, dijo. No se distribuirán bienes con base en la moción presentada hoy. El fideicomisario administrará los activos conforme a los términos del fideicomiso y solicita que la Corte deseche cualquier intento de apropiarse de bienes controlados por el fideicomiso a través de este tribunal. Ustedes no pueden simplemente. Estalló mi hermana. El juez levantó la mano. Señorita Vale, dijo con firmeza, no va a hablar fuera de turno. Mi hermana cerró la boca, pero su respiración cambió. Más rápida. Más corta, su abogado volvió a ponerse de pie, intentando rescatar algo de terreno. Su señoría, al menos solicitamos que se ordene la entrega completa del fideicomiso, dijo. Cuestionamos si mi clienta fue removida de manera indebida o si hubo influencia indebida por parte de la parte contraria. Los ojos del juez no se suavizaron ni un poco. La influencia indebida es una acusación grave, respondió. Y usted acaba de escuchar evidencia de audio de un intento de coerción dirigido al fallecido, que no provino de la parte contraria. La mandíbula de mi papá se movió, tensa.
El juez volvió a dirigirse al hombre de traje negro. ¿El fideicomisario ya entregó el instrumento del fideicomiso a los abogados?, preguntó. Sí, contestó el hombre. Una copia completa fue entregada a ambas partes ayer, mediante notificación certificada. La cabeza de mi mamá giró hacia el abogado de mi hermana como un latigazo. Ayer. Eso significaba que ya lo sabían. O, como mínimo, debieron saberlo. Y aún así presentaron la moción. El juez dejó que ese hecho flotara en el aire un segundo. Luego miró a mi hermana con algo muy parecido al desprecio. Señorita Vale, dijo, ¿usted recibió los documentos del fideicomiso ayer? Los labios de mi hermana se abrieron. Por primera vez, dejó de verse como una ejecutiva segura y empezó a verse como alguien acorralado. Yo, alcanzó a decir. Su abogado se adelantó rápido. Su señoría, recibimos un paquete, pero... Abogado, lo interrumpió el juez. Si usted recibió un paquete que incluía una cláusula de no impugnación y aún así presentó una moción exigiendo toda la herencia con efecto inmediato. Quiero que entienda cómo se ve eso ante esta corte. El abogado se quedó completamente inmóvil. El juez se giró hacia el secretario. Programe una audiencia, ordenó, sobre legitimación y sanciones. Y quiero que la carta del fideicomisario quede asentada en el expediente. Luego miró directo a mi hermana. Y señorita Vale, añadió, con la voz más fría, si usted es beneficiaria nominal y activó la pérdida de derechos hoy, puede que le haya costado mucho más de lo que pensaba. La cara de mi hermana se endureció hasta volverse algo feo. Sus ojos se clavaron en mí, y el odio que había ahí no era solo por dinero. Era porque la institución que ella creía que la iba a coronar acababa de marcarla como un riesgo. Y entonces hizo lo que siempre hacía cuando no podía ganar con papeles. Intentó ganar con una nueva historia. Mi hermana respiró hondo, demasiado hondo. Se acomodó en la silla como si eso pudiera devolverle el control. Luego levantó la mirada, no hacia el juez, sino hacia la sala, como si buscara testigos para la versión que estaba a punto de inventar. De esto no se trata de dinero, dijo, con una voz más suave, casi temblorosa. Se trata de proteger el legado de mi abuelo. El juez no respondió de inmediato. Esperó. Ese silencio fue peor que un regaño. Y él no estaba bien, continuó ella. Estaba confundido. Vulnerable. Todos lo sabíamos. Yo solo intenté ayudarlo. Mi mamá asintió rápido, demasiado rápido. Es verdad, dijo. Él ya no era el mismo al final. El juez levantó una ceja. Y eso no es lo que dicen los documentos, respondió. Ni los testigos. Mi hermana apretó las manos en el regazo. Usted no entiende nuestra familia, dijo. Siempre he sido yo la responsable. La que resuelve. La que carga con todo. Por primera vez, el juez se inclinó hacia adelante, apoyando ambos antebrazos en el estrado. Este tribunal no evalúa a quien carga con todo, dijo. Evalúa hechos, pruebas y consecuencias legales. El hombre de traje negro permanecía inmóvil, como si el tiempo no lo tocara. Solo observaba. Así hay algo más que quiera presentar, continuó el juez, este es el momento. Pero le advierto que cada palabra que diga queda registrada. Mi hermana dudó. Ese segundo de duda lo dijo todo. Yo, solo quiero justicia, alcanzó a decir. El juez cerró el expediente con un golpe seco. La justicia no se improvisa, respondió. Y tampoco se reescribe cuando no gusta el resultado. Miró al secretario otra vez. Notifíquese a las partes. Hasta nuevo aviso, este tribunal no autoriza ningún movimiento sobre los bienes del fideicomiso. Luego se levantó. La sesión queda suspendida. El mazo cayó. Nadie habló de inmediato. Nadie se movió. Mi hermana se quedó sentada, rígida, como si aún esperara que algo cambiara. Pero ya no había nada que cambiar. Yo recogí mis cosas con calma. No sonreí. No dije nada. No hacía falta. Todo lo que ella había construido con control, miedo y presión,
acababa de quedarse sin suelo. Y esta vez, no había historia nueva que pudiera salvarla. Su señoría, dijo ella de repente, con voz alta, girando hacia el estrado como si estuviera practicando cada gesto. Necesito que esto quede en el registro. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Qué? Preguntó, exacto y cortante. Mi hermana me miró directamente y dijo las palabras que mis padres habían guardado como una bala. Abuso a personas mayores. El rostro del juez cambió. No porque creyera inmediatamente lo que decía, sino porque ahora la corte tenía que decidir si había pruebas o si ella estaba a punto de enredarse con otra acusación falsa. Abuso a personas mayores, repitió ella, más fuerte, como si el volumen pudiera convertir la acusación en evidencia. El rostro de mi madre se suavizó al instante, adoptando esa tristeza teatral que había practicado 1000 veces. Mi papá se recostó en la silla, entrecerrando los ojos, como si todo esto fuera parte del plan que habían estado esperando para desplegar. El abogado de mi hermana se puso de pie a su lado, como si de repente hubiera recibido un salvavidas de emergencia. Su señoría, dijo, solicitamos una investigación inmediata. La parte contraria aisló al fallecido, controló el acceso y lo coaccionó para firmar documentos que la benefician. El juez no reaccionó como un público de televisión, reaccionó como un juez de verdad. Se inclinó hacia adelante y preguntó. Abogado, esas son acusaciones muy serias. ¿Qué pruebas tiene hoy? Mi hermana no parpadeó. Testigos, dijo, y señaló detrás de ella. 2 familiares estaban parados torpemente en las filas de atrás, como si los hubieran reclutado a último momento. Mi tía y un primo con quien apenas hablaba. Sus caras estaban tensas, y sus ojos evitaban los míos. Mi mamá le sonrió, alentándolos silenciosamente, como si los estuviera entrenando. El juez los miró sin inmutarse. Los testigos pueden declarar, dijo. Pero quiero algo concreto. Reportes médicos, quejas previas, informes policiales, intervención de servicios sociales, cualquier cosa. La mandíbula de mi hermana se tensó. Y él no quería avergonzar a la familia, dijo rápido. Tenía miedo. El juez mantuvo la expresión fría. Entonces explique por qué llamó a los servicios de emergencia él mismo, dijo. Silencio absoluto. Mi hermana intentó girar la historia. Y él no sabía lo que estaba haciendo, dijo. El juez volvió a mirar el sobre del banco otra vez. Y este fideicomiso fue ejecutado con declaración de capacidad y testigos, dijo. Eso no es confusión. Eso es intención formalizada. El abogado de mi padre se levantó, voz suave. Su señoría, también tenemos evidencia de que la parte contraria tuvo acceso a cuentas y controló comunicaciones. Elliot se levantó de inmediato. Objeción, dijo. Esto es argumentación sin fundamento. El juez levantó la mano. Abogado, dijo al de mi hermana. ¿Tiene esas pruebas aquí? El abogado dudó un instante. Luego hizo lo que hacen los abogados cuando tienen una historia lista, pero no el registro que la respalde. Solicitamos acceso a la información, dijo mi hermana, su voz temblando pero firme. Queremos ver todo lo relacionado con el fideicomiso. Los ojos del juez se endurecieron. El acceso a la información no es una licencia para pescar lo que se le antoje, respondió. No se acusa a alguien de abuso a personas mayores en la corte solo como estrategia para apropiarse de bienes que están en un fideicomiso. Mi hermana se sonrojó de rabia. No es una estrategia, replicó. El juez se recostó en su silla y la miró con calma. Entonces traiga pruebas, dijo. No quiero ver familiares teatrales actuando. La voz de mi mamá tembló, pero estaba practicada. Su señoría, dijo. Ella nos mantuvo alejados. Hizo que lo odiara. El juez la miró una sola vez. Señora, dijo, esto no es terapia familiar. Luego volvió su atención a la única persona en la sala que no tenía intereses emocionales, solo responsabilidad fiduciaria. Miró al hombre de traje negro. Señor, dijo, el fideicomisario tiene documentación sobre preocupaciones de influencia indebida o abuso. El hombre no dudó. No, su señoría, contestó.
El fideicomisario realizó la revisión estándar. El fallecido se reunió en privado con su abogado, confirmó su intención, y luego el fideicomisario recibió una carta de instrucciones y materiales de apoyo. El juez frunció el ceño. ¿Materiales de apoyo?, preguntó. Sí, dijo el hombre. Un registro y una declaración que el fallecido quería preservar. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe. ¿Qué declaración?, exigió. El juez no la miró. Entréguela, dijo al hombre de negro. El hombre sacó un segundo sobre, más delgado y sin marcar, que yo no había notado, y se lo dio al secretario. Este se lo pasó al juez. El juez abrió el sobre y sacó una sola hoja. Leyó en silencio por varios segundos, con los ojos recorriendo cada palabra con cuidado. Luego levantó la vista hacia mí, no con calidez, sino con el peso de alguien que entendía perfectamente la situación. Señorita Vale, dijo, ¿sabía usted que su abuelo preparó una declaración por escrito anticipando las acusaciones de hoy? Sí, respondí en voz baja. Me dijo que lo había hecho, pero no sabía lo que había escrito. La respiración de mi hermana cambió. Sus uñas se enterraron en la mesa del abogado. El juez miró la parte superior de la carta y luego leyó la primera línea en voz alta. Si está leyendo esto en la corte, significa que mi hijo y su familia intentaron apropiarse de mi patrimonio acusando a mi nieta. Mi mamá hizo un sonido como si la hubieran apuñalado. El rostro de mi papá se quedó rígido. El abogado de mi hermana se sentó lentamente, como si acabara de darse cuenta de que estaba parado sobre una trampilla. El juez siguió leyendo, no todo, solo lo suficiente para que quedara constancia en el expediente. Leyó que mi abuelo me había pedido mudarme con él después de su caída. Que se había reunido solo con su abogado. Que había creado el fideicomiso porque temía presiones, tácticas de manipulación y demandas de firma apresuradas. Luego llegó a la línea que parecía hacer que sus labios se apretaran con fuerza. El juez leyó la carta una vez en silencio, y luego la leyó en voz alta. La noche que llamé a los servicios de emergencia, mi hijo trajo un notario móvil a mi casa para obtener nuevas firmas. Me negué. Pedí testigos. Si llaman a esto abuso a personas mayores, están proyectando su propia conducta. La sala permaneció en un silencio absoluto. Ni un susurro. Ni un estornudo. Ni un movimiento. Mi hermana se quedó completamente quieta. Observé sus ojos moverse, buscando una salida, buscando un resquicio para sobrevivir a lo que acababa de quedar registrado. El abogado de mi papá se levantó lentamente, con la voz medida y cautelosa. Su señoría, dijo, nos oponemos, esto es, rumor sin fundamento. El juez lo interrumpió de inmediato. Es una declaración de intención del fallecido, dijo, y demuestra su estado mental. Además, coincide con la grabación de la llamada a los servicios de emergencia. Sostuvo la carta ligeramente, para que todos la vieran. Esta corte no va a permitir una acusación de abuso a personas mayores de último minuto utilizada para apoderarse de bienes controlados por un fideicomisario corporativo, dijo, palabra por palabra, midiendo cada sílaba. Si quieren presentar una petición con pruebas, pueden hacerlo, pero no hoy. No así. El abogado de mi hermana tragó saliva. Su señoría, dijo, nos gustaría retirar la moción. El juez no suavizó la mirada. Y no se pueden retirar las consecuencias, respondió. Pero sí pueden dejar de excavar. Se giró hacia el secretario. O moción desestimada, dijo, y se programa una audiencia de orden de causa sobre sanciones por la presentación y por las afirmaciones falsas hechas hoy. El rostro de mi mamá palideció. La mandíbula de mi papá se apretó. La máscara de mi hermana finalmente se quebró. Entonces ella se queda con todo. Estalló, furiosa. El juez no titubeó. El fideicomiso se administrará según sus términos, dijo. Y sí, la petición de la señorita Vale para apoderarse de toda la herencia con efecto inmediato queda rechazada. Las manos de mi hermana comenzaron a temblar. Intentó ocultarlo aferrándose al borde de la mesa. El hombre de traje negro habló de nuevo, con la calma de una máquina, declarando el siguiente paso.
El fideicomisario suspenderá cualquier distribución a las partes que activaron la cláusula de no impugnación hasta nueva revisión. Seguiremos al pie de la letra lo que dice el fideicomiso. La cabeza de mi hermana se volvió hacia él. «Suspender», susurró, entre dientes. «No». Él no discutió. «Eso es», dijo simplemente. El juez se inclinó hacia adelante y pronunció la última frase que mi hermana no esperaba escuchar. «Señorita Vale», dijo, «usted entró a esta sala actuando como si todo ya fuera suyo. Ahora se irá sin nada a su favor hoy, y responderá por la forma en que intentó obtenerlo». Los ojos de mi hermana se clavaron en mí otra vez, llenos de odio y humillación. Luego susurró, casi inaudible: «Esto no ha terminado». Fue entonces cuando el alguacil se acercó, en silencio, discreto, casi fuera de protocolo, y habló al juez en un tono bajo. El juez cambió ligeramente su expresión mientras escuchaba. Asintió una vez. Luego miró directamente a mi papá, y todo en la sala quedó suspendido, como si cada persona contuviera el aliento, esperando lo que iba a pasar a continuación. «Señor Val», dijo el juez, «permanezca sentado». Mi papá se congeló. «¿Por qué?», preguntó, con voz tensa. La voz del juez se mantuvo plana, sin emoción. «Porque», dijo, «acabo de recibir información de que hay un agente en el pasillo con documentos para usted, y no vienen de este tribunal». El rostro de mi papá se endureció. Un escalofrío recorrió la sala. Las puertas del tribunal se abrieron de nuevo y un alguacil uniformado entró, sosteniendo un documento con un encabezado grande y llamativo en la parte superior. Desde mi asiento no pude leerlo, pero vi cómo la cara de mi papá se puso gris cuando el alguacil dijo: «Señor, se le ha notificado oficialmente». Mi papá no se levantó. No exigió respeto. Solo miró al alguacil, como si la placa en su pecho de repente pesara más que todo su dinero. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz tensa. «Espero que no haya juegos de su parte», dijo el alguacil. Sostuvo el paquete hacia él. «Y esto es una notificación de proceso legal», explicó. «Puede aceptarla aquí o en el pasillo». El abogado de mi papá se inclinó hacia él y le susurró algo urgente. Mi papá lo ignoró y agarró los papeles, pasando la primera página con los dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron el encabezado y de repente se congeló. Esto no era un caso de sucesión, esto era criminal. El juez lo observaba mientras leía, expresión completamente neutra. «El señor Val», dijo, «esta corte no tiene nada que ver con esos documentos, pero le recuerdo que aún está bajo juramento por su testimonio anterior». Mi papá tragó saliva. «Su señoría», dijo, intentando calmarse. «Esto es acoso. Mi familia está siendo atacada por mi hija». «Palto», lo interrumpió el juez. «Su hija no fue quien llamó a los servicios de emergencia para reportar un intento de coerción. Su hija no presentó una moción falsa en este tribunal. Su hija no intentó apoderarse de los bienes del fideicomiso administrados por un fiduciario corporativo». La boca de mi mamá se apretó. «Solo estábamos tratando de proteger a la familia», susurró. El juez no se suavizó. «Y sí, protegieron a la familia, y lo hicieron hasta involucrar una investigación penal», dijo. El alguacil cambió ligeramente de postura y me di cuenta de que no había venido solo. 2 uniformes más permanecían cerca de las puertas, silenciosos, sin acercarse, solo presentes de la manera en que la autoridad se planta cuando espera que alguien pueda huir o explotar. El abogado de mi hermana carraspeó. «Su señoría», dijo cuidadosamente, «solicitamos un breve receso para consultar con nuestros clientes». El juez lo miró como si estuviera agotado de solo pensar en más palabras. «Pueden consultar», dijo, «pero esta moción queda desestimada. El fideicomiso se administrará según los términos, y veré a los abogados nuevamente en la audiencia de orden de causa». Recogió su bolígrafo, girándose ya para retirarse, pero se detuvo y miró hacia atrás, como si recordara algo importante. «Una cosa más», dijo. La sala se quedó en silencio absoluto de nuevo. El juez dirigió su mirada al hombre de traje negro. «Señor», dijo, «¿el fideicomisario solicita alguna orden de protección?» «Sí, su señoría»,
respondió el hombre de inmediato, con voz firme y calmada. Todo en la sala se tensó. La presencia del alguacil, la formalidad del hombre de negro, la autoridad del juez, incluso mi hermana se quedó completamente quieta, comprendiendo finalmente que todo había cambiado. Cada movimiento en la sala tenía peso, cada palabra contaba, y ya no había vuelta atrás para nadie, debido a la tentativa de interferencia. El fideicomisario solicitó una orden que prohibiera a los peticionarios contactar a instituciones financieras, custodios o terceros en un intento de acceder a los bienes del fideicomiso, así como una prohibición de hostigamiento hacia la beneficiaria principal. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe. ¿Hostigamiento?, dijo, burlona. Los ojos del juez se movieron hacia ella. Señorita Vale, dijo, usted acaba de acusar a alguien de abuso a personas mayores en esta corte, sin evidencia alguna. No está en posición de burlarse. Volvió a mirar al representante del fideicomisario. Concedido, dijo. Redáctenlo. Lo firmaré hoy mismo. El rostro de mi mamá se volvió pálido, casi transparente. No pueden impedirnos ver a nuestra propia hija, susurró, con la voz temblando. La voz del juez se mantuvo plana, firme. Pueden impedir que ustedes mismos cometan mala conducta, respondió. Elliot se inclinó hacia mí y murmuró. Y esta es la orden más limpia que podíamos esperar. Asentí apenas una vez, pero mis ojos no se movieron de mis padres. Ahora mi papá sostenía en sus manos los documentos criminales, y podía ver cómo el cálculo detrás de sus ojos cambiaba. No era remordimiento, era control del daño. El juez dio por terminada la sesión. Se levanta la audiencia, dijo. Cuando el mazo golpeó la mesa, mi mamá se lanzó hacia mí en el pasillo. No fue un ataque físico, pero sí lo suficiente para que el aire entre nosotras cambiara. Tú hiciste esto, siseó. Arruinaste a tu padre. No parpadeé. Y él se arruinó solo, dije en voz baja. Mi hermana, Elise, se acercó, con la voz apenas un susurro, los ojos desorbitados. Vas a perderlo todo, dijo. Yo me aseguraré de que así sea. La miré con calma. Ya lo intentaste, dije. Y el fideicomisario ni siquiera tuvo que levantar la voz. El rostro de mi hermana se torció en rabia. ¿Crees que estás segura solo porque un banco envió la demanda? Escupió. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que me escuchara sobre el ruido del pasillo. Y creo que estoy segura porque el abuelo planeó todo, dije. Y porque no puedes intimidar un registro oficial. Sus labios se separaron, el momento en que quería gritar era evidente. En lugar de eso, hizo algo más frío. Giró su teléfono boca abajo como si acabara de enviar algo que no quería que nadie viera. Elliot lo notó también. Sus ojos se movieron de sus manos hacia mí. No te enganches, murmuró. Vamos. Salimos por la salida lateral. El aire del exterior del tribunal era frío y brillante, como si no le importara nada lo que las familias hicieran dentro. En la banqueta, Elliot se detuvo y me miró a los ojos. Aquí tienes el final concreto que querías, dijo en voz baja. El fideicomiso controla todo. La petición fue desestimada. La cláusula de no impugnación se activa y se hará cumplir. Tus padres no tendrán acceso y la corte acaba de firmar una orden que impide cualquier interferencia. Asentí, sintiendo como todo finalmente caía en su lugar, pesado, sólido, definitivo. El silencio fuera del tribunal se sintió diferente al habitual bullicio de la ciudad. El eco de los pasos, el aire frío que entraba por las puertas abiertas, todo parecía amplificar la sensación de victoria contenida. Mis ojos seguían a mis padres, observando cada microexpresión, cada músculo tenso en sus rostros. Mi papá estaba blanco como la tiza, con la mandíbula apretada, revisando los papeles criminales como si cada línea lo acusara personalmente. Mi mamá no podía creerlo, su respiración era rápida, agitada, y sus manos temblaban apenas perceptiblemente mientras trataba de contener la rabia y el miedo. Mi hermana Elise no dejaba de mirarme, como si estuviera midiendo cada palabra que diría después, cada movimiento que hiciera. Su rostro estaba rojo de frustración y de impotencia, esa mezcla era casi física, se podía sentir en el aire,
pesada y densa, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Sus ojos se clavaron en mí por un instante más largo de lo normal, buscando miedo, buscando duda, pero no encontraron nada. Elliot respiró profundo, y yo sentí como su calma se filtraba a través de mí. Él sabía que el peligro real no había terminado todavía. Mis padres tenían dinero, influencia y rabia, pero no tenían control. Todo lo que habían intentado manipular, todo lo que creían que podían forzar, estaba detenido por la fuerza de un documento, por la previsión de alguien que había pensado en cada escenario años antes. No te preocupes, murmuró Elliot, bajito. La corte no solo falló a tu favor, también blindó cada paso que podrían intentar dar después. Asentí, sin desviar la mirada de mi padre, que finalmente dejó de revisar los documentos y me miró fijamente. Había una mezcla de incredulidad y furia contenida en sus ojos, como si intentara recalcular la realidad en su mente y no pudiera. Cada intento de amenaza, cada manipulación planeada, había quedado expuesta. Cada palabra que habían dicho en la corte podía ser usada en su contra más adelante. Mi madre, incapaz de contener más su frustración, respiró hondo y me lanzó una mirada llena de reproche, casi implorando que no la dejara sola en su propia humillación. Pero yo ya no tenía miedo. No podía tenerlo. Porque ahora la verdad estaba de mi lado, y la justicia, en su forma más pura, también. Elise hizo un movimiento rápido con su teléfono, girándolo boca abajo como si acabara de enviar un mensaje secreto. Pude ver la determinación en sus ojos, no se rendiría tan fácilmente, eso estaba claro. Pero sabía que no había nada que pudiera hacer contra la fuerza legal que nos protegía. Su furia se estaba volviendo cada vez más contenida, más fría, y aunque parecía que planeaba algo, cada gesto estaba medido, calculado, como si estuviera calculando cómo sobrevivir al golpe que acababa de recibir en la corte. Elliot me tomó del brazo suavemente. Vamos, dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. No mires atrás, nada más importa aquí adentro. Caminamos por el pasillo lateral del tribunal, dejando atrás el eco de nuestras palabras y la tensión cortante del juicio. Cada paso que daba sentía que la realidad se asentaba, todo estaba bajo control, todo protegido, y no había vuelta atrás para los que habían intentado manipular la situación. Cuando llegamos a la calle, el aire fresco y brillante nos golpeó como un recordatorio de que estábamos fuera, que la ciudad continuaba su ritmo ajeno a todo lo que acababa de suceder dentro de esas paredes. Los rayos del sol brillaban sobre los edificios y las banquetas, pero yo no veía la ciudad, solo veía a mis padres detrás de nosotros, sus gestos de incredulidad y frustración. Elliot se detuvo en la banqueta, se giró hacia mí y me miró directamente a los ojos. Aquí está, dijo en voz baja, el final que querías, concreto, sin posibilidad de interpretación. Asentí, dejando que la sensación de alivio se filtrara lentamente. El fideicomiso controla todo, continuó Elliot. La petición fue desestimada. La cláusula de no impugnación se activa y será aplicada. Tus padres no tendrán acceso, y la corte firmó una orden que evita cualquier intento de interferencia futura. Sentí como todo dentro de mí se asentaba. La tensión acumulada durante meses, la ansiedad, la preparación, las noches pensando en cada movimiento posible, todo había dado resultado. La justicia no había sido parcial, había sido exacta, limpia, implacable. Mi hermana me lanzó una última mirada, llena de odio y frustración, mientras mis padres retrocedían unos pasos, evaluando cómo reaccionar, cómo sobrevivir a lo que acababa de suceder. Sabía que no terminaría ahí, todavía habría intentos de manipulación, de presión, pero nada podía revertir lo que se había hecho hoy. Por primera vez, sentí que estaba completamente en control de mi propia vida, de mi futuro, y que nadie podría tocar lo que era legítimamente mío. ¿Y tu hermana? Pregunté, con la voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta. La boca de Elliot se apretó. Sus ojos se oscurecieron por un instante, y por un segundo sentí el peso de todo lo que acababa de pasar en la corte. Si es beneficiaria nombrada, dijo finalmente, probablemente perdió todo hoy. Eso es lo que su abogado está comprendiendo justo en este momento. Nos quedamos parados allí un momento, solo respirando. El aire fresco del exterior del tribunal nos golpeaba la cara, y aún así todo parecía contenido,
como si el mundo hubiera decidido esperar mientras procesábamos lo que había pasado. De repente, el teléfono de Elliot vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo y su expresión cambió, igual que había cambiado aquella vez en el aeropuerto, cuando el tono del oficial de aduanas había hecho que todos los planes de golpe se tambalearan. ¿Qué pasa?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Elliot levantó la pantalla para que pudiera verla. Era una notificación oficial, breve, directa. Southern National Bank Trust Department. Alerta de seguridad. Intento de acceso bloqueado. Sentí un frío que me recorrió el estómago. La audiencia había terminado, la orden estaba firmada, y aún así alguien estaba tratando de tocar el dinero. La voz de Elliot bajó, apenas audible. Lo están intentando en este mismo momento, dijo. Miré la alerta de nuevo, y en ese instante entendí todo. Mi hermana no había girado su teléfono boca abajo en la corte para calmarse o evitar gritar. Lo había girado porque se estaba moviendo. Porque estaba intentando actuar. Elliot no perdió ni un segundo. Sacó su teléfono y llamó al departamento del fideicomiso mientras todavía estábamos parados en la banqueta, con las puertas del tribunal detrás de nosotros y mis padres probablemente en algún rincón, intentando fingir que nada de lo que había pasado les había afectado. Una mujer contestó, su voz era tranquila, firme, casi ensayada, del tipo que solo tienen las personas cuyo trabajo es evitar desastres antes de que sucedan. Southern Trust dijo. Esta línea está grabada. ¿Cómo puedo ayudarles? Soy Elliot Lane, respondió él. Abogado de Marine Val. Acabo de recibir una alerta de seguridad, intento de acceso bloqueado. Necesito detalles inmediatos. Se oyó un breve silencio mientras tecleaba algo. Luego, su tono se volvió un poco más firme, pero sin alarmarse. Es sin pánico. Solo procedimiento. Sí, dijo. Hubo un intento de iniciar sesión en el portal de beneficiarios. Falló la autenticación multifactor. Inmediatamente después, hubo un intento de cambiar el número de contacto registrado. Mi boca se secó. ¿Cambiarlo a quién?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El oficial del fideicomiso no respondió directamente a mí. Preguntó a Elliot. ¿Autoriza que le proporcione los datos del intento de cambio de contacto a su cliente? Y sí, dijo Elliot al instante. El oficial continuó, con voz firme. El intento de cambio de número de teléfono fue enviado desde un dispositivo asociado con la peticionaria, Elise Vale. Cerré los ojos por un instante. Podía verlo perfectamente en mi mente, ella girando su teléfono boca abajo en la corte, fingiendo esconder vergüenza, cuando en realidad estaba escondiendo acción. Estaba intentando manipular algo, incluso después de que la corte la había detenido. La voz de Elliot se mantuvo tranquila, medida, sin perder la compostura. ¿Autenticó ella correctamente?, preguntó. Mi corazón se aceleró mientras esperaba la respuesta, sabiendo que cada palabra que la mujer dijera confirmaría no solo la audacia de mi hermana, sino también lo precavido que había sido mi abuelo al organizar todo con anticipación. Elliot apretó los labios, sus ojos aún fijos en la pantalla del teléfono. No logró autenticarse, dijo con calma, pero cada palabra estaba cargada de significado. El sistema bloqueó el acceso antes de que pudiera avanzar. Sentí un alivio temporal, pero la tensión no desapareció. Cada intento de mi hermana era un recordatorio de que no se rendiría fácilmente, de que estaba acostumbrada a manipular y que no conocía límites. Cada respiración parecía pesada en el aire frío del exterior del tribunal. ¿Está intentando algo más?, continuó Elliot. Están viendo si pueden alterar los permisos desde otro dispositivo. El sol golpeaba nuestros rostros, y la ciudad seguía su ritmo indiferente, como si nada de esto importara fuera de ese pequeño mundo que acababa de explotar dentro del tribunal. Pero para mí, cada segundo era crucial. Cada movimiento de mi hermana, cada intento de interferencia, era una batalla que se libraba a ciegas, y la ventaja estaba de nuestro lado. ¿Podemos rastrear desde dónde lo intenta?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Elliot asintió y marcó rápidamente otro número en el teléfono mientras me susurraba.
Y sí, el sistema tiene alertas en tiempo real y registro de IP. Cada intento queda documentado. No puede ocultarlo. El oficial del fideicomiso intervino nuevamente. Se ha identificado un intento desde un dispositivo registrado a nombre de la peticionaria. La localización corresponde a la ciudad, pero no coincide con ninguna dirección autorizada. Se ha bloqueado automáticamente cualquier cambio en los datos de contacto y en las credenciales de acceso. Mi corazón se aceleró. Mi hermana estaba intentando moverse, planear algo, aún después de que la corte había desestimado su petición y activado la cláusula de no impugnación. Era como si hubiera aprendido demasiado tarde que la justicia no dependía de gritos ni de amenazas, pero aún así tratara de usar la tecnología para recuperar lo que no le pertenecía. ¿Puede detenerla antes de que intente algo más?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un hilo delgado sosteniendo toda la situación. Sí, dijo Elliot, sin perder la calma. Puedo ordenar que se bloqueen todos los intentos de este dispositivo, y se notificará al fideicomiso cada intento adicional. Ningún cambio será posible sin autorización del beneficiario principal. Me sentí aliviada por primera vez en horas, pero también consciente de que la batalla estaba lejos de terminar. Mi hermana no era el tipo de persona que aceptaba perder con facilidad. Su frustración y rabia ahora se volvían más peligrosas porque estaba sola, sin abogados que pudieran cubrir sus errores, y cada movimiento que hiciera sería registrado. Elliot bajó el teléfono y me miró directamente. Esto es bueno, dijo, con un ligero asomo de sonrisa. Cada intento que haga ahora queda documentado. La corte y el fideicomiso saben exactamente lo que está haciendo. No puede alegar ignorancia. Sentí una especie de satisfacción fría, pero también el peso de lo que vendría. Mi hermana probablemente intentaría más movimientos en los próximos días. Llamadas, correos electrónicos, dispositivos diferentes, cualquier cosa para intentar recuperar el control. Pero ahora cada intento quedaría registrado, cada acción tendría consecuencias. No lo hará, dije, más para mí que para Elliot. Ahora no tiene ninguna ventaja. Cada paso que da es en nuestra contra. Elliot asintió lentamente. Exacto. Todo está documentado, protegido. No puede engañar al sistema ni a la corte. Cada acción que intente será evidencia para cualquier procedimiento futuro. Miré al cielo por un instante, respirando profundo. La tensión en mis hombros comenzó a relajarse un poco. La victoria no era solo legal, era estratégica. Todo había sido planeado, cada movimiento anticipado, cada posible ataque previsto. Y mi abuelo, incluso desde el pasado, había asegurado que nadie pudiera tomar lo que no le pertenecía. Mi mirada se dirigió hacia la entrada del tribunal, donde mis padres probablemente aún intentaban recomponerse. Sus gestos eran calculados, pero yo podía leerlos claramente: incredulidad, frustración, y un leve miedo que no podían disimular del todo. Cada intento de manipulación que habían hecho había fracasado frente a la estructura legal que mi abuelo había establecido. Elliot guardó el teléfono y me dio un ligero golpe en el hombro, casi como un recordatorio de que lo más importante ya estaba asegurado. Hoy ganaste más que la audiencia, dijo. Ganaste control, protección y documentación que nadie podrá revertir. Y mientras caminábamos lejos del tribunal, sentí por primera vez en mucho tiempo que la calma podía existir después del caos. No era una victoria sentimental, era una victoria firme, legal y definitiva, construida con planificación, paciencia y evidencia innegable. Mi hermana podía gritar, podía intentar moverse, podía odiarme todo lo que quisiera. Pero ahora, su capacidad de afectar algo estaba completamente bloqueada. El poder estaba de mi lado, respaldado por la ley y por cada decisión que mi abuelo había previsto años atrás. Y en ese momento, mientras nos alejábamos del tribunal y del ruido de la ciudad, supe que aunque la guerra continuara, yo estaba lista. Cada movimiento que ella hiciera sería un registro, cada intento documentado, y cada acción tendría consecuencias. Por primera vez, todo estaba bajo control, y nadie podría cambiarlo. No, respondió la oficial del fideicomiso. El sistema bloqueó la solicitud. Se activó una alerta manual. El estado de distribución ahora está en pausa por riesgo de fraude mientras se revisa.
Elliot soltó un suspiro largo, de alivio contenido. Bien, dijo. Congelen todos los cambios. Nada de modificar el portal, nada de cambiar números de teléfono, correos electrónicos o direcciones sin verificación presencial. Y ya está hecho, respondió ella. Y se generó un reporte. Elliot apretó la mandíbula. Envíame ese reporte a mi oficina, dijo. Y anota también que hay una orden judicial activa emitida hoy que prohíbe cualquier intento de interferencia. Entendido, contestó la mujer. Tenemos la orden en nuestros archivos. El fideicomiso cumplirá al pie de la letra. La llamada terminó y el silencio que siguió se sintió cortante, casi eléctrico. Elliot me miró directamente. Esa alerta, dijo. Esto es exactamente por lo que existen los fideicomisos corporativos. No se dejan intimidar. No se sienten culpables. Registran todo y bloquean cualquier intento. Asentí lentamente. Así que ella intentó entrar, dije, y falló. Exactamente, respondió Elliot. Y acaba de crear un registro que la seguirá hasta posibles sanciones futuras. No perdimos tiempo. Condujimos directo a la oficina de Elliot, no por dramatismo, sino con un propósito, asegurarnos de que nada pudiera moverse sin autorización. Mientras mi familia aún giraba en su propio caos, Elliot me hizo firmar una instrucción de una sola página. Todo contacto con el fideicomiso se canalizaría a través de su oficina. Ningún contacto directo de familiares sería aceptado. Cualquier intento de cambio se trataría como fraude. Luego envió el reporte de seguridad del banco al secretario del juez, con una nota clara, intento de acceso bloqueado a minutos del receso de la corte. No hubo amenazas, discursos ni advertencias, solo un registro temporal, exacto y legal. Una hora después, la asistente de Elliot entró y anunció. El representante del fideicomiso llamó de regreso. Era el hombre del traje negro de Hawthorne, apareciendo en videollamada. La misma calma, el mismo traje plano, casi como un uniforme. Miss Vale, dijo, quiero dejar algo muy claro. Yo no hablé en la corte, dejé que el juez hablara. El fideicomiso distribuirá únicamente según los términos del mismo. No habrá excepciones por presión familiar, no habrá transferencias temporales, no habrá adelantos. Miró una nota rápidamente y levantó la mirada. Y debido a la petición presentada hoy y al intento de interferencia en el portal, el fideicomiso ha determinado formalmente que el ICE activó la cláusula de no impugnación. Su distribución ahora está perdida, pendiente de confirmación judicial. Mi pecho se apretó. Parte alivio, parte incredulidad. ¿Y los padres? Pregunté. El rostro del representante del fideicomiso no cambió. Las distribuciones contingentes de Grant y Linda Vale están bajo revisión, dijo. Dada su participación en la petición y comportamiento coordinado, el fideicomiso considera que interfirieron. Hizo una pausa y añadió. Presentaremos una declaración ante la corte. Ese fue el momento en que sentí que todo había terminado. No porque hubiera satisfacción emocional, sino porque era final administrativo. Todo estaba registrado, protegido, sin posibilidad de alteración. 2 semanas después, la corte celebró la audiencia de sanciones. El abogado de mi hermana ni siquiera miró a nadie. Se levantó, aclaró su garganta y dijo. Su señoría, retiramos todas las reclamaciones impugnadas y nos disculpamos ante la corte. El juez no sonrió. No aceptó las disculpas como si borraran el intento de manipulación. Impuso sanciones por presentar la petición de mala fe, ordenó que mi hermana pagara parte de los honorarios legales y, lo más importante, dejó constancia de que el fideicomiso podía aplicar la cláusula de no impugnación. Luego se dirigió directamente a mis padres. Su hija no tomó nada, dijo. Los documentos de su padre les quitaron el control y ustedes respondieron con manipulación. Esta corte no participará en eso. Mi madre lloró por primera vez de verdad. No era dolor, era pérdida de control. Mi padre no lloró. Solo miraba al suelo, buscando un resquicio, un agujero legal. No había ninguno. En menos de un mes, Hawthorne National Bank ejecutó la primera distribución formal según los términos del fideicomiso.
La casa permaneció protegida bajo título, y los activos restantes fueron administrados con recibos, confirmaciones y un historial que mi familia nunca podría reescribir. Mi hermana, por su parte, aprendió de la manera más dura. Su riqueza no la protegía de la cláusula de no impugnación que ella ignoró, pensando que la corte premiaría audacia. No lo hace. Las cortes premian evidencia. Registros. Documentos. La noche en que llegó el correo de confirmación final, me senté en la mesa de la cocina y abrí la misma carpeta que mi abuelo había preparado años atrás. No para revivir el dolor, sino para recordar la lección: cuando alguien intenta borrarte con historias, no se pelea historia contra historia. Se pelea historia con prueba. 3 semanas después de la audiencia, la corte incorporó la declaración del fideicomiso en el registro. Hawthorne cerró completamente el fideicomiso. No se podían hacer cambios sin verificación presencial. La pérdida de mi hermana quedó confirmada bajo la cláusula de no impugnación. Mis padres solicitaron un arreglo familiar, pero fue denegado, y la orden de sanciones les obligó a reembolsar honorarios legales asociados con la presentación falsa. En 30 días, el fideicomiso ejecutó la primera distribución exactamente como estaba escrito. La propiedad quedó protegida fuera del proceso de sucesión. No más mociones, no más emergencias, solo un registro finalizado y firme. Todo había quedado resuelto, de manera perfecta y legal. Las reglas se cumplieron, la justicia se hizo según el plan de mi abuelo, y nada podría revertirlo. Los días después de la audiencia fueron extraños. Como si el mundo dentro de mi familia se hubiera detenido mientras el mundo afuera seguía girando. Mi hermana se encerró en su casa, el orgullo herido y la frustración palpable. Cada intento de levantar la cabeza, de volver a reclamar algo, se encontraba con un muro invisible, la cláusula de no impugnación y la vigilancia del fideicomiso. Cada notificación, cada intento de acceso bloqueado, la recordaba que la audacia sin evidencia no vale nada frente a la ley. Mis padres, por su parte, comenzaron a darse cuenta de la realidad. El control que tanto ansiaban ya no estaba en sus manos. Intentaron conversaciones privadas, amenazas sutiles, hasta gestos de reconciliación forzada, pero el registro, el orden judicial y la acción del fideicomiso los mantenían en su lugar. Mi madre lloraba a menudo, no de tristeza por la pérdida de dinero, sino por la pérdida de su poder sobre la situación. Mi padre, más orgulloso que nunca, pasó varias noches revisando documentos, buscando agujeros legales, tratando de encontrar alguna forma de recuperar lo que había perdido. No hubo forma. Todo estaba blindado. Mientras tanto, yo vivía una extraña sensación de alivio y responsabilidad. No había celebrado, no había gritado victoria, porque sabía que todo estaba basado en reglas claras, registros y evidencia. Había aprendido que la justicia no es emocional, no es sentimental. Es un conjunto de hechos, papeles firmados, y cumplimiento estricto de lo que fue decidido. Esa era la verdadera victoria. El fideicomiso, con su ritmo preciso, comenzó a distribuir los activos según lo planeado por mi abuelo. Cada transacción era documentada, cada firma verificada. La casa familiar permaneció protegida, ningún intento de interferencia la podía tocar. Los activos financieros se movían solo según instrucciones claras, sin excepciones. Nadie podía alterarlos. Ni mi hermana, ni mis padres, ni nadie. Mi hermana, por su parte, perdió más que dinero. La humillación de haber sido superada legalmente, de haber quedado registrada su mala fe, se convirtió en un recordatorio constante de que la arrogancia y la impaciencia no se premian en un tribunal. Cada correo electrónico bloqueado, cada alerta de intento de acceso fallido, era un pequeño recordatorio de su derrota. Aprendió, tarde y dolorosamente, que la ley no se engaña, que la fuerza o la manipulación no sustituyen el orden y los registros. Yo me mantuve firme, sin odio, sin revancha. Lo que hice fue simplemente cumplir con lo que estaba correcto. Aprendí que proteger lo que es legítimamente tuyo no es ser cruel, es ser justo y respetar la voluntad de aquellos que vinieron antes de ti. Abrí la carpeta que mi abuelo había preparado años atrás y me senté a leerla de nuevo, para recordarme que todo había sido planeado con previsión y sabiduría. No había espacio para errores, ni para historias inventadas. Solo había pruebas, registros y hechos. Finalmente, la familia entendió, aunque no completamente,
que la justicia y el orden no pueden ser negociados. Todo quedó sellado legalmente, la cláusula de no impugnación, el fideicomiso administrando los activos, los intentos de interferencia documentados y sancionados. Ninguna emoción ni grito podía alterar lo que ya estaba escrito y protegido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté frente a la ventana de mi casa, con la luz de la luna reflejándose en los documentos cuidadosamente archivados. Respiré profundo y sentí paz. No había celebraciones ostentosas, no había aplausos, solo la satisfacción silenciosa de que la verdad y la justicia habían ganado, y que mi abuelo había previsto todo incluso desde antes de su partida. Mi hermana, mis padres y cualquier intento de alterar la justicia quedaron finalmente frente a un muro imposible de mover, la ley. La evidencia y la planificación cuidadosa de un legado que respetaba al único que verdaderamente importaba, el verdadero beneficiario y la intención de quien había construido todo esto con amor y precaución. Y ahí, en ese silencio, comprendí que la verdadera victoria no está en demostrar quién tiene más poder, quién grita más fuerte, ni quién intenta manipular. La verdadera victoria está en la previsión, la paciencia y en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y en ese momento, todo estaba completo, firme y final, nada ni nadie podía cambiarlo.